bueno, les comento que se estuvo batallando un poquito ahí con lo que es el Google, con lo que es el YouTube y con lo que viene a ser lo que viene a ser también esta aplicación que yo estoy usando, que es el Meet. Entonces estuvo batallando, muchos maestros estuvieron por ahí comentando en el WhatsApp, ¿verdad? De la universidad, que por ahí estuvieron batallando. Esperemos que no batallemos en esta clase. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de las garantías individuales. Principalmente, vamos a iniciar ahí. Ya vimos el artículo 14, pero en el programa de estudio lo menciona que se tiene que dar otro repaso al artículo 14 y posteriormente verse lo que viene a ser el artículo 15 y 16. Entonces, nada más va a ser así como un repaso porque la clase anterior se trató de eso. Va a ser así un ligero repaso de lo que es el artículo 14 y lo llamamos el 15 y 16. ¿Cómo ven? Entonces, ahí vamos a empezar con esta clase. Además, ahí de repente hay interrupciones por los compañeros que se están conectando, que es normal, ¿verdad? Que estén conectando. Entonces, pues vamos a ir a iniciar esta clase. Nada más, como les digo, anotarse ahí. De hecho, yo le bajé el brillo ahí a lo que es mi cámara para que no falle, ¿verdad? Porque de repente te aplica ahí efectos, filtros y luces y demás. Entonces yo le bajé el brillo para que no me vaya a fallar ahí lo que es la transmisión de la clase. Y bueno, vamos a iniciar ahí con el tema. Déjenme les comparto pantalla. Déjenme les comparto pantalla, permítanme. Y bueno, ahí comenzamos. Como ya les había comentado, se va a dar un ligero repaso del artículo 14. Y bueno, por ahí me voy a estar regresando porque tengo que regresarme a la pantalla principal para admitir a los compañeros que se están conectando. Entonces vamos a ver ahí lo que es el artículo 14, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Es un repaso nada más de este artículo que ya habíamos visto y el artículo 15 y 16, que bueno, en este caso el artículo 14 dice que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y también el otro aspecto que hemos visto de que pues a ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que ya habíamos comentado que un juez no puede aplicar una ley anterior que perjudique en este caso al procesado, ¿verdad? Y bueno, eso ya lo habíamos visto. Y bueno, aquí vemos lo que viene a ser este otro párrafo de este artículo. Déjenme, aquí admitimos a las compañeras que están conectando. Y bueno, también dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Esto quiere decir, más que nada, que bueno, es más que nada dirigido a las autoridades, ¿verdad? A los juzgadores, en este caso los jueces, que tienen que aplicar la ley lo mejor posible e interpretarla lo mejor posible para pues no cometer ningún error en contra de alguna persona. Eso es más que nada el contenido de ese artículo y va más que nada dirigido hacia ellos, ¿verdad? O a los futuros abogados o futuros jueces que en algún momento dado, pues que tomen en cuenta lo que dice este artículo con respecto a que deben de imponer lo que es la sanción, ¿verdad? Que no debe ser por simple analogía o por similitud de casos, sino que debe estar decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Cuando una ley pues, no está en un ordenamiento jurídico, en un código, llámese un código federal, código federal penal o un código civil o en alguna otra ordenamiento jurídico, pues entonces ahí el juez sabemos que puede recurrir a lo que son las fuentes del derecho, ¿verdad? Lo que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, o en este caso, pues la ley, ¿verdad? Pero principalmente como nuestro derecho mexicano es un derecho constitucional, se tiene que basar principalmente en lo que dice la Constitución federal, luego la Constitución local y ya más exactamente lo que diga el Código Penal en caso de delitos contra la integridad de las personas. Y pues el juez tiene que hacer un trabajo de interpretar muy bien la ley para aplicar bien la sentencia que vaya a aplicar a alguna persona que esté por ahí acusado de algún delito.
Entonces ahí, eso es lo que más que nada nos está por ahí mencionando ese párrafo de ese artículo. Y bueno, por ahí también dice que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley. Entonces, de repente, hay ahí códigos comentados, ¿verdad? Por juristas, por legisladores, y que bueno, pues también se vale que los consulten para que ustedes también tengan una idea de la interpretación que ellos dan a las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, el libro este que llevamos de Ignacio Burgoa, que pues él interpreta muy bien los artículos de la Constitución, pero sí se amplía mucho, a mi ver se amplía bastante, en el sentido de que de un artículo pues te saca como 30 o 50 páginas de las modificaciones que ha habido a ese artículo, antecedentes históricos, se va al derecho romano, se va a las opiniones como de 8 o 10 autores. La clase pasada lo vimos, que venían opiniones sobre la retroactividad de una ley, que venía Duguid, que venía Gese, que venía Capitán, que venía también Covielo y otros tantos autores de juristas, ¿verdad? Autores de libros de derecho, que en este caso, pues él consulta también. Entonces se hace un libro, pero bien amplio, ¿verdad? De 29 artículos sale un libro de 800 páginas, imagínense. Entonces, pues yo lo que sí me baso por la cuestión de que nada más son 10 clases digamos, de ver el tema. Entonces me baso más en lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y ya ustedes, como es un método autodidacta, pues se les deja la libertad de que ustedes investiguen el autor que más les genere confianza y lo puedan ustedes checar. Pero para mí siempre lo básico es ver lo que dice la ley, ¿verdad? Porque eso es lo que va a aplicar el juez, eso es lo que te va a servir cuando realices una demanda o para saber lo que viene a ser las sanciones y las normas jurídicas, ¿verdad? Es principalmente ver la ley, la Constitución, la ley, los códigos, los reglamentos y ya luego ver también las opiniones de los autores. Entonces, bueno, dice que cuando no esté algo en un ordenamiento jurídico, pues es una laguna de ley y en este caso, pues se tiene que basar en los principios generales del derecho, que es la equidad, la jurisprudencia, la doctrina, que son criterios auxiliares de la actividad judicial, ¿verdad? Ya habíamos visto que, por ejemplo, en el derecho anglosajón, que es el derecho consuetudinario, que ya dijimos que, por ejemplo, es ahí en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países que tienen influencias inglesas, ellos se basan mucho en la jurisprudencia, que son, en este caso, sentencias que se dan sobre determinados casos que tienen similitud unos con otros, entonces ahí ellos se basan mucho en las sentencias, ¿verdad? En esos países para aplicar un castigo, una sanción, y bueno, y también en la interpretación que el juez le dé a la ley. Y aquí en México es más constitucional, de hecho es constitucional el derecho, se basan más en la Constitución, en los códigos, en los reglamentos, y ya supletoriamente pudiera ser la jurisprudencia si es que no está una ley, ¿verdad? Pero aquí lo que dice este artículo es que se debe interpretar bien la ley y aplicarse conforme a lo que diga el reglamento, la sanción o la absolución de una persona, ¿sí? Eso es lo que dice prácticamente este artículo, que ya lo habíamos visto, y bueno, nada más es un repaso, y por ahí menciona quién es el titular de la garantía de audiencia, pues en este caso es el gobernado, es el titular de esa garantía, que es un acto de autoridad condicionado, en este caso por la garantía de audiencia, pues ahí son los actos de molestia, son los que realizan las autoridades para con los particulares que pueden privar de la libertad a una persona, que pueden privar de alguna propiedad, de alguna posesión, que ya lo dijimos, cuando hay enriquecimiento ilícito o cuando hay y les ha pasado también a funcionarios públicos actualmente que cuando cometen un delito de desvío de recursos, pues en este caso se inicia una averiguación y se les pueden por ahí confiscar bienes y se les puede por ahí congelar cuentas bancarias o también pierden, hay una ley que se llama de extinción del dominio, pierden propiedades, ¿verdad? Que puedan en este caso garantizar el monto de lo que se les esté acusando, ¿verdad? O que sean producto del uso del dinero que sustrajeron
¿verdad? Indebidamente del Estado, o en este caso del lavado de dinero, que también aplica mucho aquí en México lo que es el lavado de dinero, que son a veces pues células delictivas, ¿verdad? Son, digámoslo así, a veces son grupos de secuestradores, o en este caso pues narcotraficantes, ¿verdad? Que venden drogas, armas y todo eso, y que bueno, ellos ponen empresas fantasmas, y de ese modo ahí ellos pues pueden guardar su dinero en el banco diciendo que viene de esas empresas, cuando en realidad viene de otros giros que van en contra de la ley. Entonces ahí también, cuando se dan esos delitos, pues se les pueden incautar bienes, congelar cuentas, o en todo caso pierdan el dominio de las propiedades o casas o lo que han comprado con ese dinero. Bueno, entonces ahí dice la Suprema Corte ha establecido los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva y no solo provisional de un derecho del gobernado, siendo que la Constitución General las autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos, ¿verdad? Por ahí, cuando ya en filosofía del derecho, van a ver lo que es la pirámide de Hans Kelsen, para la pirámide kelseniana, que aplica mucho a los países que tienen el derecho constitucional, que dice que en primer lugar, el primer vértice, está la Constitución y los tratados internacionales que por ahí nuestro país llegue a celebrar con otros países, y ya posteriormente los códigos, las leyes, los reglamentos, y ya más abajo la base de esas leyes, que son los convencionalismos sociales, religiosos o morales, ¿verdad? Que se van creando de alguna manera como una ley. Entonces, ese es el sistema que nosotros tenemos, el sistema constitucional. Y bueno, y casi la mayoría de los países de Latinoamérica impera mucho ese derecho constitucional, que obviamente está basado en la Constitución, en sus leyes, en sus reglamentos, nada más que ya les dije, por ahí en Estados Unidos, en Canadá, se usa mucho lo que es la jurisprudencia, lo que son las sentencias, y de ahí se basan para aplicar sanciones a las personas que cometan delitos, y también usan mucho el criterio del juez, ¿verdad? Para que ellos determinen pues la sanción a alguna persona. Bueno, entonces ahí los bienes que tutelan la garantía de audiencia son la vida, la libertad, la propiedad, y vamos a ver esos conceptos. Jurídicamente la vida se define como el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte, y que se protege penalmente, tipificando como delitos diversas conductas atentatorias contra la misma, como el homicidio y el asesinato, ¿verdad? Todos los delitos que van en contra del ser humano están ahí en el Código Penal, que puede ser la violación, que puede ser el estupro, que puede ser el abuso de menores, que puede ser el abandono de personas, que puede ser el robo, el homicidio, las lesiones. Todos los delitos que van en contra de la integridad de las personas deben de estar ahí, y están ahí en el Código Penal, ¿verdad? Bueno, y ya lo que son delitos del orden civil, también por ahí se establece que nadie puede ser apresado por deudas de carácter puramente civil. Ahí, en ese sentido, no se puede por ahí apresar a alguien por ese tipo de deudas, ¿verdad? Y bueno, ahí jurídicamente la libertad se manifiesta como la capacidad que tiene un individuo para tomar de manera voluntaria sus decisiones, que bueno, se confunde luego con el libertinaje, ¿verdad? Que es cuando ya abusas de ese derecho. Muy bien, aquí vamos a aceptar a una compañera que acaba de entrar. Y bueno, la propiedad, ya lo vimos en las garantías de propiedad, ¿verdad? Que vimos que pues es el derecho de gozar y disponer de una cosa en pleno dominio, con exclusión del ajeno arbitrio, y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro. Que ya dijimos que por ahí Rogina Villegas, ¿verdad? Que se basa en el derecho romano, en los conceptos que se daban, ¿verdad? En las institutas de Justiniano y todo eso. Y bueno, él define la propiedad como el derecho de gozar, disponer y disfrutar de un bien con el consentimiento que te da el ser propietario de, digámoslo así, de una casa, de un terreno, de un vehículo. Entonces tú tienes todos los derechos sobre esa propiedad, sobre esa casa, y pues tú tienes ahí el mando en ese sentido, siempre y cuando no agreda los derechos también de otra persona. Entonces de ahí se derivan lo que es el jus fruendi, ¿verdad? El derecho de disfrutar, el jus utendi, el derecho de utilizar,
el jus disponendi, que es el derecho de disponer de determinada cosa. Entonces tienen muchos derechos al tener una propiedad, y la posesión pues se da más que nada, por ejemplo, cuando alguien renta su casa. Entonces la persona, en este caso, hay un arrendador, un arrendatario, entonces ahí, digámoslo así, de alguna manera el inquilino pues tiene el derecho también de posesión, porque está pagando una renta, porque está pagando servicios y porque ya es un acuerdo de voluntades, entonces también tiene ese derecho de posesión de una propiedad. Entonces ahí ya no tiene la propiedad, más sí la posesión, que también pues es un derecho reconocido. Y bueno, la posesión puede definirse como una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento. Pero bueno, ahí siempre se tiene que estar consultando al propietario, ¿verdad? Porque a veces sucede que rentas una casa y de repente pues hacen modificaciones, ampliaciones o algunos cambios muy, muy drásticos, ¿verdad? Que pues ahí tienen que consultarle al propietario, ¿verdad? Si está de acuerdo, no sé, que pinte la casa, que le cambie el piso, que se amplíe, o alguna situación o que va a poner un negocio. Entonces todo eso tiene que estarlo consultando con el propietario valga la redundancia, de esa propiedad o de esa casa, porque sí sería abusar del derecho de posesión, pues hacerle deshacer sin avisarle al propietario. Entonces ahí esa es la posesión, tener, digamos, el uso y disfrute de una cosa, mas no tienes el derecho para venderla. Bueno, entonces ahí eso es el derecho de posesión, que también está ahí en la Constitución, que es un derecho de las personas. Los derechos pues, son los beneficios jurídicos que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. La garantía de legalidad que establece el artículo 14, en este caso, dice que en los juicios de orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Y bueno, ¿cuáles son algunos principios generales del derecho? Pues ya sabemos que es la justicia, la igualdad, la equidad y todas esas que ya conocemos, la honradez y demás. Y bueno, hay otros principios generales del derecho que por ahí les investigué, que se utilizaban allá en Roma, ¿verdad? Cuando recién se creaban las primeras civilizaciones. Y bueno, los primeros principios que existieron en el derecho fue vivir honestamente, honeste vivere, no hacer daño a otros, neminem laedere, y dar a cada uno lo que es suyo, ¿verdad? Que esa fue la definición que nos da Justiniano, ¿verdad? Un emperador de Roma, que decía que ese es el concepto más claro, más lúcido de lo que es la justicia, dar a cada quien lo que es suyo. Y por ahí nunca falta un detractor, ¿verdad? Que dice, bueno, y por ahí creo que fue Kelsen y otros juristas que dicen que no está muy completa esa definición, porque pues dice, ¿qué es lo que considera cada quien que es suyo? Entonces, porque dice, dar a cada quien lo que es suyo, está bien, pero a lo mejor considera algo que es suyo esa persona sin serlo, o sin tener la propiedad, sino nada más la posesión. Entonces ahí empiezan, como siempre, los filósofos ahí a divagar en estas, a ponernos a dudar incluso de las definiciones o hasta de los contenidos de la ley. Pero bueno, aquí lo que se ve es el contenido de la ley, y ya si alguien puede por ahí tener otra opinión, pues es también muy respetable. Entonces, esos eran los principales principios generales del derecho: vivir honestamente, no hacer daño a otros y dar a cada uno lo suyo. Entonces, si se fijan, pues eran normas que claramente estaban basadas en la Biblia, ¿verdad? Porque son los principales mandamientos, que es pues amar a tu Dios, en este caso, principalmente, que cualquier otra cosa. Y también otro de los principios ahí bíblicos, ¿verdad? Religiosos, que es pues amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es lo que los cristianos mencionaban, que si cumplías esos dos mandamientos, pues ya cumplías con todo lo que decía por ahí, los preceptos bíblicos y demás. Entonces, por eso es que las normas religiosas luego se fueron haciendo normas jurídicas, ¿verdad? Entonces eran las principales normas de derecho: vivir honestamente y no hacer daño a otros. Y bueno, había otros dichos sobre los principios generales del derecho. Decían que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más, pues puede lo menos,
quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, nadie está obligado a lo imposible, nadie debe de enriquecerse con daño de otro. O sea, eran principios que tenían ellos, los romanos. Nadie debe de ser condenado sin ser oído. Entonces, que si ustedes se fijan, algunos todavía están por ejemplo, el artículo 20, establece que una persona que está acusada de un delito, pues tiene también derecho a defenderse, a tener un abogado, tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho a presentar pruebas que puedan, donde él alegue su inocencia, ¿verdad? Que puedan rescatarlo de esa difamación, injuria, si es que realmente no cometió ese delito el que se le acusa. Entonces, todos esos principios están de alguna manera también en nuestra Constitución mexicana, en otras palabras, ¿verdad? Dicho de otra forma, pero sí están por ahí esa esencia de esos principios generales del derecho que existían en Roma, que fueron los primeros. Entonces, bueno, por ahí ya nos pasamos al artículo 15, que dice que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido el país donde cometieron ese delito. Entonces, por ahí los diputados senadores, que obviamente pues también son políticos, pues prevén esta situación de que no los vayan ahí cuando sean acusados, ¿verdad? A lo mejor nunca van a ser acusados, pero que no los vayan a extraditar a otro país. Entonces ahí hay otra concepción de lo que es un reo político. Por ahí les investigué y también se menciona que en este caso alguien que comete un delito político es cualquier persona física que pertenezca a algún partido político o sector político a la que se le mantenga en la cárcel o detenida o demandada, por ejemplo, bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas también, no nada más son los que cometan delitos políticos, sino también los que sus ideas vayan en contra del sistema político o supongan un desafío o una amenaza para el sistema de nuestro país. Entonces también ellos son los considerados presos políticos, ¿verdad? Que son personas que por ahí pues tienen otra ideología y que no van de acuerdo con el sistema de gobierno que esté por ahí ahorita imperando, que esté establecido. Y hay gente, ¿verdad? Que no, pues por ejemplo, vemos que en las elecciones pues siempre hay 3 candidatos que son los más fuertes, hay de 5 hasta 10 candidatos, pero siempre 3 son los más fuertes y por cualquier cosa gana uno, por mayoría, a veces sí es una amplia ventaja, a veces es una ventaja mínima. Entonces hay gente que por ejemplo, no votaron por este presidente y sin embargo, al ser mayoría la votación, pues ya queda como presidente y tienen que por ahí tolerar pues los cambios a las leyes, a los reglamentos, a muchas situaciones que se están viviendo y que pues están en contra pues del gobierno, porque ellos, su candidato era otro. Entonces, pero siempre y cuando no afecten o no dañen al sistema que ya está prevaleciendo, entonces pues no pasa nada. Pero ya cuando por ejemplo, alteran el orden y demás en contra del gobierno, entonces ya ahí se les puede detener, ¿verdad? Por alterar el orden y a eso se les llama presos políticos, porque traen otra idea política de nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí está en el artículo 15, que no se autoriza la celebración de tratados para extraditar y que los juzguen en otra parte a los reos políticos, ¿verdad? Aquí lo que nos dice este artículo, que si aquí en nuestro país cometen el delito, aquí se les tiene que juzgar o absolver, ¿verdad? Dependiendo de la situación. No en casos de delitos federales que vemos en el narcotráfico, que piden la extradición, por ejemplo, Estados Unidos, de algún como le dicen ellos, algún capo de la droga, algún líder de alguna célula delictiva, de un cártel, como les llaman, y que bueno, sí, nuestro gobierno ha cooperado en extraditarlos y que allá se les juzgue, ¿verdad? Pero porque son delitos federales que también dañan a ese país y que de alguna manera pues también tienen ellos injerencia en el sentido que, bueno, normalmente nuestro gobierno siempre, cuando les piden por ahí a un delincuente, pues que está acusado de delitos muy graves, normalmente lo extraditan. Entonces, pero en cuestiones de delitos políticos, ahí no se puede, según este artículo 15, no se puede, no se debe extraditar
a los reos políticos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos quiénes son los reos políticos: los que cometen delitos políticos o los que están en contra del sistema o representan una amenaza por sus ideas contra el sistema de gobierno que esté imperando actualmente. Bueno, y luego ya de ahí pasamos al último de los artículos que vamos a ver en esta noche, que es el artículo 16, que dice que nadie, está más sencillito, más de lectura, de comprensión, de reflexión, por eso sí, está más digerible, más entendible. Dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que nadie te puede molestar siempre y cuando no exista una demanda contra ti o una acusación, ya viéndola, pues obviamente que te va a generar un acto de molestia, que te pueda transgredir tus derechos en el aspecto de la familia, del domicilio, de los papeles o posesiones, y que bueno, si está permitido, si hay, digamos, está fundada y motivada la causa legal del procedimiento, ¿verdad? En este caso así se le llama actos de molestia, que son actos que por ahí pues tienen que ser de parte de una autoridad, ¿verdad? Los actos de molestia vienen a ser aquellos que emite la autoridad, ya sea administrativa, legislativa o judicial, y que afecte de manera temporal y no permanente al gobernado, ¿verdad? Entonces ahí esos son los que se le llaman actos de molestia, ¿verdad? Y bueno, ahí eso está, yo creo que muy claro, muy entendible, que nadie te puede molestar a menos que exista una acusación sobre algo contra tu persona. Y ya para adicionalmente, ahora sí que complementar el artículo, permítanme, vamos a aceptar ahí a la compañera Zulema Abigail. Y ya para adicionalmente complementar el artículo, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, ¿verdad? Entonces, vemos que de repente actualizan, por ejemplo, el WhatsApp, ¿verdad? Y que dice acepte la actualización, pero le permite a esta aplicación que ingrese a todas sus fotografías, a todos sus videos, a todos sus mensajes que están encriptados ahí en su celular. Y ya si tú autorizas, obviamente que pues no te puedes quejar porque estás autorizando a esa aplicación que tenga acceso a toda tu información. Pero si tú igual le das cancelar, o sea, no permites eso, pues estás en tu derecho, ¿verdad? Porque aquí dice este artículo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales o al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Por ejemplo, también en recursos humanos, a lo mejor tú dejas ahí, digamos, información confidencial, ¿verdad? De tu domicilio, de, no sé, tus cuentas donde te pagan, y pues no tienen ellos por qué divulgarlo a otras personas que le puedan dar un mal uso, ¿verdad? Que de por sí que a veces nos da la desconfianza a veces en el banco que tienes alguna cantidad ahí importante guardada y pues te da ese nervio, esa desconfianza de decir, no vayan a dar una lista de las personas que tienen dinero a gente que se dedica a la delincuencia y puedan, pues ya sea hackear mi cuenta o ya sea, pues podemos ser víctimas de un secuestro, de una situación así, que ahorita sabemos que está difícil la situación, ¿verdad? O a veces que pues me ha tocado que quieres, no sé, comprarte un carro muy bonito, una camioneta muy bonita, y ya le piensas, dices, no, porque pues voy a llamar la atención y no quiero, ya sea yo o un familiar mío que vaya a pasar por una situación de un secuestro, que a veces nada más con mucho sacrificio lo compras y la gente piensa que no, pues tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces mejor pues andar, como dicen, con bajo perfil y tener las cuentas, si tienes alguna cantidad, una herencia o algo que te dejen por ahí, pues repartirlo en cuentas de gente de confianza, para que en este caso, pues tu esposa, tus hijos, porque sí, ahorita, aunque esté este parrafito aquí en este artículo, que pues tienes derecho a la protección de tus datos, no sabemos realmente si se puedan pasar esa información a alguien, que obviamente no deben de hacerlo o no lo hacen, pero siempre está ese riesgo latente de que alguien pueda, en este caso, pasar tu información
bancaria o a alguien y que le pueda dar un mal uso. Entonces aquí lo que dice este artículo es que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, nadie tiene por qué traspasárselos a alguien, ya sea de gente del banco o de recursos humanos o de alguna otra institución, pero bueno, ahí están siempre esos riesgos y pues que tenemos también derecho a la rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar tu posición en los términos que fije la ley. Incluso a veces pues te da desconfianza que te hablan, ¿verdad? No, pues le ofrezco, no sé, una línea de, si tiene Movistar le ofrezco Telcel, si tiene Telcel le ofrezco la otra, y empiezas a darte información y realmente no sabes si esa persona pues sí trabaja ahí. Pudiera ser que sí, ¿verdad? Que es gente de bien, pero también pues no lo estamos viendo a la persona, no sabemos quién sea. Entonces, pero ahí ya es cuestión de cada quien, si confías en eso y te va bien, pues qué bueno, pero sí, pues como dicen, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, aquí ya para terminar este artículo 16, ¿verdad? De que adicionalmente dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, al acceso, rectificación o cancelación de los mismos. Estás en todo tu derecho, ¿verdad? Si cancelas una cuenta, a mí me tocó una vez, tenía ahí una cuenta bancaria y quise retirar un dinero, porque me acuerdo que en ese entonces me iba a casar y ocupaba el dinero para, pues ya saben, pagar el salón y música y banquete y demás, y bueno, resulta que no me lo querían dar, que me hicieron una serie de preguntas, pasé ahí con el gerente y que para qué quería el dinero, entonces imagínense, obviamente sí les expliqué y ya después de como media hora ya me dijeron, está bien, se le va a dar su dinero, pero aquí fíjense lo que dice este artículo, que tenemos derecho a cancelar, en este caso, nuestros datos o retirarnos de una cuenta, simple y sencillamente, si tienes una cuenta, pues retirar todo el dinero y se queda en cero, pues ni modo, pero sí hay instituciones que cuando es una cantidad más o menos considerable, pues sí te preguntan que por qué lo vas a retirar, que por qué mejor no lo sacas como un préstamo y te quedas con ese ahorro, o sea, te empiezan, me acuerdo yo que así me dijeron, y era una caja de ahorro, en esa ocasión era una caja de ahorro, y no me dejaban sacar el dinero, ya sé que les expliqué, bueno, ya resultó que por ahí estaba un conocido, y bueno, ya me apoyó, y sí me dieron el dinero, pero sí aquí dice que no tiene que ponerte, pues ahora sí que trabas o que expliques el por qué lo vas a retirar, simplemente es tu dinero, lo puedes retirar, pero sí pasa. Bueno, a mí me sucedió que sí me hicieron una serie de preguntas de por qué quería retirar el dinero y que por qué mejor no lo sacaban préstamo, ¿verdad? Entonces, y pues ya yo hacía mis cuentas y dije, no, pues te voy a pagar lo triple de lo que ya tengo ahí, mejor dame ese dinero. Pero bueno, es una situación que a mí me sucedió y que bueno, ahorita lo estoy repasando con esto que estamos viendo, que pues tenemos derecho a que nuestra información, nuestros datos pues, son personales y que los podemos cancelar en cualquier momento. Bueno, entonces hasta ahí la clase, hasta ahí este tema. Creo que estuvo por ahí interesante lo que dicen estos artículos. Y bueno, les comento otra cosa ya fuera de los temas. Están activas lo que es el cuestionario número 9, el 10 y 11, por si lo quieren contestar, nada más entran ahí a los archivos que les dejo, denle una leidita, un repaso, y ya entren a contestar el cuestionario, que son 5 preguntitas, ¿verdad? Está también la actividad de regularización, que son 3 temas a manera de resumen, con su introducción, su cuerpo de desarrollo del tema, una conclusión ahí breve, y ese es el trabajo de regularización. Y está también el video de puntos extra, que en este caso pues es un video de 3 a 5 minutos que ustedes van a exponer una clase, ¿verdad? Un tema que a ustedes les haya gustado de lo que hemos visto, y ese pues creo que te da 2 puntos sobre examen. Entonces, pero las personas que sí han entregado sus actividades, que fueron 2 nada más, y que sí han contestado sus cuestionarios, no es obligatorio que suban las actividades de puntos extra ni de regularización, así está bien, ¿verdad? Pero igual y si van bien y lo quieren hacer, pues adelante, no pasa nada, ¿verdad? Yo como quiera ahí les califico con todo gusto. Y bueno, el examen final ya lo tengo ahí, lo tuve que cambiar, ya tenía yo el trabajo final, que iba a ser también un resumen de hecho hice la rúbrica y todo, en todos los grupos, porque tengo 5 grupos de esta materia, entonces los tuve que borrar, ¿verdad?
de hecho ustedes ni lo vieron porque lo puse en ocultar, y dije, no, pues ya lo voy a mostrar para que lo vayan viendo, lo vayan haciendo, y nos van diciendo que ahora va a ser un examen, el cual ya se los puse ahí también, y les puse una guía, entonces no van a batallar, es una guía, a lo mejor a algunos les parece mejor el examen, porque pues lo contestan, ahí hay una guía, la repasan, y ya, y a lo mejor un trabajo, pues se les puede complicar por los tiempos, ¿verdad? Que ustedes, por sus compromisos, ¿verdad? Personales, familiares, de trabajo, o qué sé yo, que por ahí pudieran tener. Entonces, bueno, hasta aquí la clase. Espero les haya gustado la explicación de este tema. Les dejo ahí el archivo para que lo lean, lo repasen. Y bueno, pues es todo ahí de mi parte, porque ahorita empiezo ahí con otra clase que se llama Ética y Responsabilidad Social, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Nada más que se anoten ahí, de favor, en lo que viene a ser en el chat, ¿verdad? De la clase. Y bueno, si quieren los voy mencionando, y si ya los menciono, ya se pueden por ahí ir desconectando. ¿Cómo ven? Sí, maestro, está bien. Muy bien. Muchas gracias, y ya saben, estoy a sus órdenes, estoy para servirles, y ya al último va a haber una clase de repaso donde ya podemos a lo mejor platicar ahí de alguna, o puedan ustedes opinar o comentar algo, ¿verdad? Y bueno, déjenme los menciono, a los que ya esté mencionando quiere decir que se anotaron, ¿verdad? Y que por ahí pues ya se les va a tomar en cuenta su asistencia, en el sentido de que se conectaron a la clase, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo de atención, y que pasen bonita semana. No sé si quieran comentar algo, o por ahí mencionar algo, o todo está bien, si se entendió el tema. Todo muy bien, maestro, muy interesante lo que es este tema. Muy bien, perfecto, excelente, gracias. Todo bien, maestro. Todo bien, qué bueno. Todo muy entendible, maestro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por su tiempo y atención. Muchas gracias, y ahí oscurecí un poquito la pantalla para que no batallar como en la clase anterior, y me veo un morenito, pero no pasa nada. No son racistas, ¿verdad? No se crean. Está prohibida la discriminación, acuérdense. No, sí, es que a veces, pues oscurezco la pantalla para que no se vaya por ahí a viciar lo que es la clase, ¿verdad? Y pues bueno, la finalidad es académica, es que aprendan el tema, es que se explique la clase, y esa es la finalidad, ¿verdad? Yo lo hago de todo corazón, y con mucho cariño para ustedes. Preparo siempre lo que es la clase, con mucho esmero, lo que es el archivo, para que ustedes, pues no nada más pasen la materia, sino que también se lleven por ahí el conocimiento de los temas, ¿verdad? Que es el objetivo, pasar la materia, pero también aprender, saber de qué habla cada uno de los artículos. Y bueno, los voy a mencionar, y ya los que vayan mencionando, pues se pueden ir desconectando. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Por ahí estuvo Laura Rodríguez, Alejandro Razo, Rodrigo Torres de León, Eva Aquino, el aula A me dice aquí, Luis Carlos Garza, Luis Carlos Contreras Garza, Maribel Villagrana, Andrade, Berta Rodríguez, Berta Alicia Rodríguez Caballero, Fernando Cepeda Torres, Lisset Mejía Juárez, del aula A, Eguía, ahí el compañero Eguía, saludos, y bueno, bendiciones ahí a él y a su familia, y a todos los que están conectados a sus familias, lo mejor. Gemima Berlanga, de Alejandro, bueno, ese es su apellido, Gabriela Patricio, María del Rosario de León Martínez, Brisa Ruiz Navarro, María Luisa Salazar, Marilucio Perales, Jessica Torres, muchas gracias por conectarse, el compañero Eric Omar Eguía Báez, gracias, Lucero Luna, Zulema Abigail, Silvia Alemán. Yo sé que algunos incluso ya tienen licenciaturas, o son contadores, o son ingenieros, pero bueno, los menciono así por su nombre, pero me da gusto que ya tengan una carrera, estén estudiando otra, y eso es muy bueno, porque eso les va a ampliar el panorama, ¿verdad? De tener un mejor puesto, un mejor sueldo, y pues un mejor futuro, ¿verdad? Para ustedes y sus familias. Bueno, Linda Salas, Berta Rodríguez,
Gabriela Patricio, Marisa Martínez. Me pregunta aquí el compañero guía, dice los cuestionarios de la actividad, la semana 10 y 11, ¿cuántas preguntas son por cada cuestionario? Son 5 preguntitas, compañero, son 5, siempre pongo 5 en cada cuestionario. Antes ponía 10 en el final, pero nos dijeron que nada más para aquello de que ya ven que falla la plataforma o el internet y demás, que nada más 5 preguntitas. Entonces son 5. Adriana Álvarez, y ya me brinqué aquí tantito, José Calleros, Divani Rodríguez, Xochitl García, Delgado Garza, Jocelyn Seleni, Berta Rodríguez, Mari Lucio, Lucero Luna, Anet Yadmin, Navarro Loera, Irma Carolina, Xochitl García, Maribel Villagrana, Guía, muchas gracias, nombre, gracias a usted por poner atención y por entregar las actividades muy bien hechas. Irma Carolina, Adriana Álvarez, dice gracias, buenas noches. Y bueno, pues ahí dejamos la clase, ya en la de repaso, si quieren ahí opinar o comentar algo, o despedirse ya de un servidor, porque bueno, pues ya es de las últimas clases, porque ya de ahí subo un video nada más de despedida que nos piden. Entonces estamos a 2 clases de concluir con el tetramestre, y bueno, pues hasta aquí le dejamos, y pues me despido. Que pasen bonita noche, y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, buenas noches. Maestro, buenas noches, y a todos los compañeros también buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Se pueden despedir si quieren ahí, abrir micrófono, comentar. Y si no, pues bueno, y ahí terminamos la clase. Que pasen una bonita semana. Adriana Álvarez, gracias, buenas noches. Silvia Alemán, buenas noches. Irma Carolina, gracias, maestro, buenas noches. Excelente noche para todos de parte de Linda Salas. Muy bien. Bueno, pues hasta pronto, cuídense mucho y pues echarle ganas porque la semana empieza, ¿verdad? Después del asueto de ayer. Bueno, hasta pronto. Buenas noches, gracias. Para servirle, gracias. Hasta luego.